Vamos a arrancar con un pequeño ejercicio, muy sencillo la verdad. Voy a presentarles ahorita en unos segundos unas pensamientos, digamos unas frases célebres, digámoslo así, para ver si de pronto alguno de ustedes sabe a quién hace referencia o de quién es esa frase. Y esa frase tiene que ver mucho claramente con el propósito del espacio de hoy. Vamos a empezar con la primera de ellas. La primera dice, la cultura sigue a la estructura. No sé si alguien sepa quién dijo eso, de dónde viene esa idea, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta que esta afirmación, que la cultura, obviamente estamos hablando en ambientes organizacionales, en ambientes corporativos, empresariales, la cultura de trabajo, el comportamiento grupal, individual de las personas que están en contextos de trabajo, sigue a la estructura. Y a la estructura se refiere a, digamos, el sistema organizacional donde las personas pues estamos inmersas, ¿ok? Entonces esta frase es una frase que plantea, o esta afirmación la plantea una persona y se conoce como las leyes de Larman del comportamiento organizacional. Entonces, Craig Larman es un informático, ¿sí? Viene del mundo de la informática y pues es un experto que ha estado en el mundo de la tecnología y obviamente también ha llevado o aplicado su conocimiento al mundo del desarrollo corporativo y el diseño organizacional. Lo que nos dice esta afirmación es que la cultura, el comportamiento, el mindset de las personas sigue al diseño organizacional y sigue al diseño del sistema corporativo, el sistema empresarial. ¿Ok? Primera frase que quiero que empecemos a conectar. Aquí la palabra que quiero que nos quede sobre todo resaltando es estructura. ¿Sí? La cultura sigue a la estructura. ¿Ok? Vamos con la segunda, por si alguien de pronto detecta quién cree que pudo haber dicho esta frase, lo pueden dejar también como un mensaje en el chat para que pues validemos si realmente de pronto tenemos claridad de quién es la persona que mencionó esta segunda frase. El comportamiento, pues obviamente de un ser humano, es una función tanto de la persona como del entorno. ¿Ok? El comportamiento de los seres humanos es una función de la persona y el entorno. Traten de recordar si alguno ha escuchado esta frase, quién la pudo haber dicho. ¿Ok? Ya vimos que la primera, Craig Larman, viene del mundo de la informática, una persona que pues está viva, es una de las personas que actualmente es como uno de esos referentes en el mundo del diseño organizacional ágil, desde el mundo de la tecnología y la informática. Y esta segunda frase la dijo Kurt Lewin, desde la psicología. Ya hace muchas décadas atrás, uno de los padres de la psicología moderna, Kurt Lewin dice, el comportamiento humano se origina en una combinación dinámica de la persona y el contexto. ¿Ok? Y esto lo dijo Kurt Lewin hace mucho tiempo y viene desde el mundo, desde otra disciplina de conocimiento, no solamente desde la teoría, sino desde la aplicación de estas ideas en la experiencia cuando este tipo de personas ven de cómo es el comportamiento de las personas. El comportamiento de un ser humano está en función de la persona, de sus propiedades, digamos, o características intrínsecas, pero también del entorno. Y aquí, nuevamente, el mensaje está orientado a quedémonos con esta palabra, en este caso, entorno. Vámonos con la tercera. Un mal sistema siempre vencerá a una buena persona. Un mal sistema siempre vencerá a una buena persona. Esta es una de las frases más reconocidas de una de las personas más referentes en el siglo XX. Su nombre, William Edwards Deming, que pues viene del mundo de la ingeniería, su formación en ingeniería, en matemáticas y se conoce como el padre de la calidad y la mejora continua. ¿Y qué quería decir William Edwards Deming con esta frase? Decía, el esfuerzo que hacemos las personas dentro de un mal sistema es en vano. Hay que cambiar el sistema para que el éxito sea posible. ¿Ok? Entonces, esta es una frase nuevamente que quiero que se queden con pronto una palabra clave que es sistema. Estructura, entorno, sistema. ¿Ok? Y hasta dónde van estas frases, aunque no se han mencionado explícitamente recursos humanos, gestión de las personas, talento humano, démonos cuenta que tácitamente aparece ahí como un mensaje que nos va orientando a las áreas de gestión humana, ¿ok? De una u otra manera hay como un mensaje que está ahí. Este mensaje viene desde el mundo de la ingeniería y las matemáticas. William Edwards Deming
el padre de la calidad, de la mejora continua, todo el fundamento de la calidad que existe en el mundo occidental, inclusive, pues obviamente desde Japón, como uno de esos países referentes, fue orientado, fue desarrollado por William Edwards Deming. Y quizá la última, y creo que una de las frases más conocidas, quizá por muchos de nosotros, es esta: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. De otra persona hiperreferente, muy reconocida, quizá una de las más reconocidas personas a nivel del mundo del management, de la gerencia, y estamos hablando de Peter Drucker. Peter Drucker, desde el mundo del derecho y la economía, su formación era en derecho y en economía, y se conoce como uno de los padres de la gerencia moderna, y nos decía, no importa qué tan buena sea la estrategia de una empresa, va a fracasar sin una cultura que la aliente o que aliente y conecte a las personas a implementarla. No importa qué tan buena sea la estrategia si no hay una conexión cultural, si no hay una conexión con las personas. ¿Ok? Entonces, palabras claves en esta introducción: estructura, entorno, sistema, cultura. Y el mensaje que les quiero dejar acá, como en esta intro de conexión de todos estos términos, es el que estamos viendo aquí, en esta conexión final, esta frasecita final. Todas las organizaciones, evidentemente todas las empresas quieren generar un valor en el entorno, quieren entregar un impacto positivo en el entorno. Para que eso sea posible, de derecha a izquierda en la pantalla, pues hay que ejecutar, hay que tener acción, hay que implementar acciones para que podamos generar ese valor. Esas acciones normalmente se derivan de una estrategia del negocio, de una definición de priorización, de decisiones de lo que se quiere y obviamente no se quiere. Que nos llevemos esa claridad para poder implementar acción y entregar un valor. Pero como nos dicen estas frases que acabamos de explorar, la estrategia depende en gran medida de la cultura, depende del comportamiento de las personas, depende de cómo conectamos a las personas. Sin una cultura adecuada, por buena estrategia que tengamos, la ejecución no se va a dar suficientemente bien y el impacto y el valor del negocio en el contexto en el que está va a perder quizá capacidad. Pero la cultura también depende de otra cosa. Depende de lo que llamamos acá en esta frase el sistema. Depende de la estructura. Depende de cómo está diseñado ese modelo organizacional. Ese sistema en el que estamos inmersos y que a veces de pronto desde los equipos de recursos humanos no nos damos cuenta de cuál es el sistema que está funcionando a nivel organizacional, porque de ese sistema se desprende la cultura que a su vez impacta la estrategia y por ende la ejecución y el valor. Entonces, la sesión de hoy vamos a estar involucrándonos en explorar un poco este sistema. ¿Cómo es este sistema hoy y cómo se está transformando este sistema? Y cómo recursos humanos tiene una voz o tiene una oportunidad para liderar el cambio hacia un nuevo sistema. Entonces, vamos ahorita a hablar de un sistema actual y vamos a hablar más adelante de un sistema que está emergiendo. Y cómo recursos humanos tiene ese doble papel, un papel potencial de seguir desarrollándose en un sistema, inmerso en un sistema con un rol, que es el que hemos venido trabajando durante muchos años, a pasar a evolucionar a un nuevo rol y quizá nuevos retos bajo un nuevo sistema. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Eh, para que veamos la agenda, un poco les voy a anticipar de qué se va a tratar el contenido que vamos a seguir desarrollando poco a poco en el transcurso de lo que nos queda de esta sesión. Como acabo de mencionar, recursos humanos ha jugado un rol, en mis palabras, como curador de un sistema que hoy ya se está viendo obsoleto. ¿Qué significa ser un curador? En este contexto de esta afirmación, significa que ha cuidado, ha ayudado a mantener, ha ayudado a eficientar un sistema organizacional. Lo que sucede es que hoy ese sistema está siendo obsoleto para muchos retos que existen en las empresas, en el mercado, en la dinámica socioeconómica del mundo y también para los seres humanos. Entonces, recursos humanos hoy tiene la oportunidad de jugar un rol nuevo como arquitecto de un nuevo sistema. Por eso les decía desde el comienzo que me gustaría que visualizáramos la palabra de liderazgo, el rol del liderazgo de recursos humanos, como un rol de liderazgo desde la perspectiva metafórica de un arquitecto, una arquitecta, una arquitectura de un nuevo sistema. Estamos en una etapa del mundo que hay muchas transformaciones y recursos humanos puede jugar un rol, digamos, al margen de esas transformaciones o tiene la oportunidad
Y no solamente tiene la oportunidad porque hay un escenario de oportunidad, sino tiene la oportunidad porque tiene la capacidad de poder aportar en una dinámica más de rediseño del sistema. Vamos a ir viendo eso poco a poco en el transcurso de esta conversación. Entonces vamos a tener en la agenda 4 puntos, los que están viendo. Vamos a hablar un poco de complejidad y cambio. ¿Por qué es importante que hablemos primero de complejidad y cambio? Porque debemos reconocer el sistema, como les dije. ¿Cuál sistema estamos? Porque si no sé en qué sistema estoy, no lo reconozco, pues no sé si el sistema está bien, está mal, no sé si el sistema tiene que evolucionar, cambiar y no sé cómo yo desde recursos humanos juego un rol en ese sistema. Luego hablaremos de adaptación y aprendizaje. ¿Por qué? Porque ante el nuevo reto de este nuevo sistema, que les voy a exponer más adelante, pues necesitamos promover una arquitectura de adaptación y aprendizaje. Y luego hablaremos un poco de esa conexión entre cultura, liderazgo e inteligencia artificial y cerraremos con preguntas y respuestas. ¿Listo? Esto nos tomará alrededor de, me refiero a los 3 primeros puntos, unos 30 minutos larguitos y luego abriremos un espacio de alrededor de 10 minutos para preguntas y respuestas o para cerrar el espacio con sus comentarios y demás ideas. ¿Listo? Vamos a avanzar entonces con el primero de los puntos, complejidad y cambio. Entonces me gusta empezar este punto con esta explicación, este esquema que están viendo acá de 5 dimensiones o de 5 dominios, ¿sí? ¿Cuáles son los 5? Son los 4 que se ven en colores y uno de la mitad, ¿sí? El que está aquí en el punto de la mitad que se llama el desorden. Y estos 5 dominios que me gusta mucho y les sugiero, yo creo que todas las personas que trabajamos en recursos humanos deberíamos explorar este framework que se llama, en castellano se traduce, o yo lo digo así, porque es una palabra en galés, en castellano, que no sé pronunciarlo obviamente, pues se llama el framework Cinefin, ¿sí? Es el link que está acá apareciendo en la parte inferior. Mi sugerencia es que cualquier persona de recursos humanos debería explorar este marco de trabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una claridad, desde mi punto de vista, muy buena de los diferentes contextos a los que nos enfrentamos, los diferentes dominios de tomas de decisiones, los diferentes dominios de problemas, de situaciones a los que nos enfrentamos todos los seres humanos en general y obviamente en el contexto organizacional en particular. El primer dominio es en la mitad. No sé la situación que estoy enfrentando, no sé si es una situación simple, complicada, compleja, caótica, no tengo ni idea. No intuyo nada, no evidencio nada, no hay un sentido común. Muchos de nosotros, de pronto, ante diferentes retos en recursos humanos, muchas veces estamos aquí en no saber qué hacer, porque no tenemos claro cuál sería el mejor curso de acción, porque no tenemos claro tampoco cuál es la estructura y comportamiento de esa situación que yo quiero o necesito mejorar. Entonces, el dominio inicial es el desorden. Segundo dominio, el dominio simple. ¿Qué es el dominio simple? Donde las causas y efectos, las relaciones son evidentes, claras, donde todos, digamos, en líneas generales podemos identificar una secuencia, un orden lógico. Y para ese tipo de dominios simples, pues generalmente en las empresas podemos aplicar las mejores prácticas. Categorizamos una situación, decimos que esta situación puede obedecer a cierto tipo de relaciones obvias y le aplicamos una mejor práctica. Y para eso existen muchas alternativas y muchas de esas hacemos en recursos humanos. Digamos, asumimos que muchas situaciones que son simples las puedo categorizar bajo algún tipo de definición y aplico una mejor práctica de salarios, una mejor práctica de desempeño, una mejor práctica, porque considero que la situación que estoy estudiando es simple. Recuerden que simple es las relaciones son evidentes, la causa y efecto de esa situación es muy explícita, hay relativamente pocas variables en juego, no hay tantas variaciones o tanta ambigüedad entre las relaciones entre elementos. Pues ante esa situación, ante ese tipo de situaciones, las mejores prácticas funcionan bien. Pero en la vida real, como todos sabemos, no todo es simple. Hay situaciones, contextos complicados. ¿Qué significan complicados? Significa que ya las relaciones entre los diferentes elementos que están ahí mezclados en esa situación no son tan evidentes la causa con el efecto, no son tan sencillas de identificar esas conexiones entre unas con otras. Se requiere análisis, se requiere experticia para poder. Existen esas relaciones, pero no están tan evidentes y por lo tanto necesito contratar expertos, analizar situaciones para buscar las buenas prácticas, no necesariamente las mejores, porque ante un entorno complicado puede ser que una mejor práctica de una empresa no le funcione a otra empresa, porque se complica más variables, más estados desvariables, más cambio en las variables entre los elementos de esa situación y no necesariamente va a calzar la mejor práctica de un lado para el otro.
Entonces hay que mirar cuáles prácticas se acomodan tras un análisis y aprovecharlas. Y eso está bien, pero en la realidad actual, hoy nos estamos moviendo cada vez más en un entorno y nos estamos enfrentando a situaciones cada vez más complejas. Compleja significa donde las relaciones entre los diferentes elementos que yo estoy viendo en la situación no son, ni siquiera analizándolas, no se encuentran tan fáciles. Donde no puedo encontrar el vínculo tan evidente o no evidente a través del análisis y necesito empezar a experimentar, necesito hacer hipótesis, necesito ir a probar y luego mirar a ver qué surge de aquí para obtener prácticas emergentes, para deducir qué puedo hacer ante una situación interna o externa en el relacionamiento de las organizaciones. En esos entornos complejos, nuevamente, tratar de llevar mejores prácticas a entornos complejos quizá no sea la mejor opción. Necesitamos empezar a identificar nuestras propias prácticas. Y finalmente hay un entorno final, un contexto final que llamamos el caótico o que desde el framework de Cinefin lo llaman el caótico. Y es donde definitivamente no hay una conexión entre elementos, se ve pues las situaciones, pero se ven muy confusas, se ve muy difuso todo, se ve algo muy cambiante, se ve algo volátil. Entonces, en ese escenario de caos, como muchas cosas que hoy están pasando en el mundo, no se puede identificar fácilmente cuál práctica aplicar, ni siquiera cómo experimentarlo, sino que nos toca actuar. ¿Sí? Y luego, después de actuar para minimizar un poco ese caos, empezamos a crear nuevas prácticas, prácticas novedosas. Paréntesis pequeñito ahí, ejemplo fácil. Pensemos en un escenario caótico como la situación que vimos de la COVID-19 hace algunos años, donde se presenta eso, se empieza a escalar y pues en ese caos que muy posiblemente vimos muchos de nosotros a nivel colectivo e individual, lo primero que se hizo fue actuar. Vamos a cerrar esto, vamos a hacer cuarentenas generales para tratar de minimizar un poco el caos y mirar cómo empezar a proceder después de eso. ¿Listo? Entonces, como recursos humanos, es muy importante que identifiquemos que hay diferentes escenarios en los que nos enfrentamos en las organizaciones, diferentes situaciones, diferentes, por ende, posibilidades de enfoque para buscar soluciones y tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros desde recursos humanos, estando acá, quizá en este nivel de desorden, no sabemos para dónde ir o nos sentimos más cómodos desde lo simple porque soy muy estructurado y quiero seguir todo a un orden y aplicar las mejores prácticas para todo, o quiero llevar todo a hipótesis y experimentación cuando realmente el tema es más simple. Entonces a veces nos podemos perder y no tenemos claro cuál es el mejor curso de acción. Entonces, bajo esta lógica, voy a avanzar, es principalmente esto que les estoy explicando, tiene que ver con el saber o el darnos cuenta de la diversidad de situaciones, que cada una tiene sus características particulares y cada una potencialmente puede tener cursos de acción o enfoques para buscar la mejor solución o la mejor toma de decisiones. Los invito nuevamente a que consulten y estudien este framework Cinefin, que sé que les puede resultar muy útil para, en general, para muchas cosas, pero en particular para las dinámicas internas de sus organizaciones. Ahora, entendiendo esos dominios que acabamos de ver, vamos a hacer una pequeña o rápido contextualización cronológica de recursos humanos. Y voy a pasarle un poco rápido porque pues sé que muchos de ustedes ya tienen de pronto esta claridad, pero voy a hacer énfasis en ciertas cosas. Inicios, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, estamos hablando de casi ya 150 años atrás, 150 años atrás, empieza la era de la industrialización y nace recursos humanos hace 150 años atrás. Y nace con unos nombres normalmente como las áreas de personal, el departamento de personal, el departamento de relaciones laborales, y nace en un sistema, dentro de un sistema, recursos humanos, que se conoce como el sistema de la industrialización muy orientado a la mecanización. Y en ese sistema las personas eran vistas como fuerza física, sustituible, extensiones de máquinas, bajo un modelo de disciplina y obediencia, como un recurso productivo optimizable, donde predomina el control, la medición, la estandarización y una motivación hacia las personas, empujarlas principalmente desde lo económico. Y esta vista es la vista en donde nace recursos humanos, hace ya más de 150 años. ¿Ok? Vamos un poco más adelante en el tiempo, llegamos por allá a la época de los 40, 70, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y aparece una tecnología que empieza a ser disruptiva en el mundo organizacional, la computación. Se amplía la capacidad de procesamiento de, pues, individual y colectiva de los seres humanos gracias a una tecnología
basada en la computación, las personas en este contexto empiezan a ser vistas como mano de obra reemplazable en un modelo burocrático que ya se, que desde donde venía este modelo burocrático que surge aquí en esta época, ya venía jerarquizado y la mano de obra, que las personas son vistas como mano de obra como en dos categorías. Los blue collars, ¿sí? Que son como los trabajadores de la operación, por llamarlo de alguna manera, y los white collars, los trabajadores administrativos o del conocimiento, como poco a poco empieza a surgir ese nuevo tipo de trabajador, que se encarga principalmente de procesar datos. Pero el contexto del sistema burocrático sigue permaneciendo. Recursos humanos, como ya nace, aquí empieza a centrarse en lo administrativo. Se empieza a mirar cómo ayudar a que ese sistema organizacional que fue creado a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, puede pues funcionar y puede mantenerse en una dinámica pues de mercado, de un contexto obviamente socioeconómico. Y el aprendizaje empieza a verse como adiestramiento técnico. Y recursos humanos ahí tiene obviamente un papel significativo. Más adelante, 80s, 90s, llega la era de la conectividad con una nueva tecnología, las redes, la Internet. Y poco a poco también empieza a evolucionar esa dinámica de las personas y empiezan a considerarse ya como seres humanos, seres sociales que están interconectados. Los blue collars, los operadores empiezan a migrar a un nivel un poco más tecnificado, operadores técnicos, y los white collars empiezan a volverse ya más trabajadores de conocimiento y el sistema empieza a evolucionar organizacionalmente y empiezan a crearse estructuras funcionales, divisionales, una cultura de más motivación hacia los trabajadores sin cambiar, ¿sí? De base el sistema, como acabo de mencionar, y recursos humanos actúa como un mediador, ¿sí? Un mediador y el aprendizaje en estos contextos es visto como capacitación. Capacitación para que las personas mejoren su productividad, hagan las cosas con mejor calidad y liderazgo. Estamos ya entrando al siglo XXI y empieza la era de la ubicuidad y con una nueva tecnología. Móviles, Internet de las cosas, las personas empiezan a ser vistas ahora desde una perspectiva más integral. Los blue collars empiezan a entrar a una economía más geek y los white collars empezar a también transformar un poco su rol hacia trabajo más remoto, más flexible, modelos híbridos orientados a proyectos, una cultura muy orientada a la identidad del negocio, recursos humanos empieza a tener como una etiqueta de socio estratégico del negocio y el aprendizaje empieza a orientarse hacia el desarrollo de competencias. Y en este mundo del siglo XXI, que es en el que estamos, pues estamos, por eso aparece un poquito resaltado en amarillo, porque ahí estamos, digamos, como en esta evolución. Pero ya estamos en esta segunda década del siglo XXI y aparece una tecnología, no es nueva porque viene desarrollándose hace mucho tiempo, pero emerge, digámoslo así, explícitamente para todos como una tecnología disruptiva nueva que es la IA. La IA y los datos y nos lleva a que las personas entonces empecemos a entrar a ver a las personas desde una perspectiva de seres únicos, que no necesariamente se deban automatizar. Los blue collars empiezan en algunos roles empiezan a ser desplazados por esta tecnología hacia oficios un poco más híbridos, ¿sí? Y los white collars son los principalmente impactados en este momento con la tecnología de inteligencia artificial, porque mucho de ese trabajo administrativo, de este trabajo de conocimiento y procesamiento de datos, esta tecnología lo empieza a ya apropiar. Las estructuras organizacionales empiezan a cambiar también hacia una lógica más de red, menos jerarquías, menos estructuras tradicionales y la cultura que se espera es una cultura más basada en innovación, diversidad, bienestar y recursos humanos. Acá tiene la oportunidad de volverse un arquitecto de un nuevo sistema, porque si nos damos cuenta con esta evolución, en muchos aspectos todavía tenemos herencia de hace 150 años de cuando surge recursos humanos como área, como departamento, como disciplina, obviamente también como rol en las organizaciones. Entonces, este contexto de complejidad y cambio y evolución cronológica, nos lleva a darnos cuenta que el modelo organizacional que aún todavía es predominante, especialmente en Latinoamérica, todavía mantiene una base burocrática que viene de hace más de un siglo, pero hoy se ha ido potenciando con digitalización, ¿sí? En otras palabras, hemos aprovechado una tecnología a medida que ha evolucionado el tiempo, pero hay unas bases del sistema que todavía se mantienen similares, no iguales obviamente, a las bases con las que se concibió el trabajo desde hace más de 100 años atrás.
Y en ese sentido, lo que tenemos que darnos cuenta es que los modelos burocráticos, que son esa forma de llamar a esos modelos tradicionales, pueden funcionar bien para contextos simples. Recuerden el esquema que vimos hace un momento. No funcionan a veces o funcionan regular en contextos complicados o situaciones complicadas. Y no funcionan tan bien en contextos complejos, especialmente para las personas. Y si hoy nosotros hacemos una pequeña reflexión personal de cómo estamos viviendo nosotros este mundo, cómo lo vemos, no solamente el mundo de mi empresa, sino el mundo en general, creo que todos podríamos concluir de forma común que estamos en un mundo, en unas situaciones cada vez más complejas, no tan simples. Y entonces usar o aplicar o mantener un sistema diseñado un poco más para lo simple en un contexto más complejo, pues posiblemente no va a calzar. Y por eso hoy este sistema, donde recursos humanos ha venido creciendo y desarrollando muchas cosas, quizá hay que mejorarlo, hay que evolucionarlo. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ver esa necesidad de adaptación. Necesitamos desde recursos humanos ayudar a movilizar una adaptación hacia un nuevo sistema. Y es un nuevo sistema donde el aprendizaje cobra un valor mucho mayor y diferente, diferencial al que tradicionalmente ya no es un aprendizaje solamente basado en instrucción o con una orientación instruccional o de capacitación, que no significa que no sea válido, significa que hay que evolucionarlo. ¿Sí? Hay que llevarlo a otro nivel. Entonces vamos a ir viendo en esta segunda parte de esta conversación esto rápidamente. Entonces hoy nos enfrentamos a una complejidad del mundo y para que podamos calzar mejor en esta complejidad, pues lo más apropiado sería que los sistemas organizacionales se acercaran a verse como sistemas complejos adaptativos, es decir, la capacidad de crear organizaciones desde las personas, obviamente, para que nos adaptemos de una forma apropiada a estos entornos tan cambiantes y tan complejos que nos enfrentamos. Cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos, obviamente estamos relacionándonos con el comportamiento, la forma como actúa individual y colectivamente la organización para generar resultados es el comportamiento. Ese comportamiento muy posiblemente en este contexto más que en otros, se enfrenta a diferentes cambios en el entorno, generalmente en el entorno. Esos ajustes del entorno, del contexto y también a veces ajustes internos dentro de la organización. Estamos constantemente en dinámicas de cambio, pero esas dinámicas de cambio, como ya acabo de mencionar, requieren una capacidad de adaptación, es decir, tenemos que desde recursos humanos promover más una capacidad individual y colectiva, organizacional, para cambiarnos internamente e influenciar en el cambio en el entorno. Eso se llama adaptación, es la habilidad para cambiarnos e influir en cambiar el entorno. Si desde recursos humanos creamos esa capacidad, pues obviamente nuestro comportamiento va a estar orientado a una mejor capacidad de gestionar el cambio. Y cuando hay una habilidad de adaptación, se logra aprendizaje. El aprendizaje entonces se convierte como en la habilidad de incrementar esa eficiencia de adaptarme a los cambios. Incremento esa habilidad. Aprendo cuando incremento mi habilidad de adaptación. Si mi habilidad de adaptación es baja, posiblemente no estoy aprendiendo tanto. Y hoy el entorno que es tan cambiante, que nos moviliza, que nos comportemos diferente, si no logro crear capacidad adaptativa, no voy a lograr que mi empresa aprenda. Desde una perspectiva de aprendizaje, reitero, orientada a la adaptación más que a únicamente una orientación instruccional o de desarrollo de capacitación. Ahora bien, ¿esto qué significa? Significa que hoy recursos humanos está necesitando transformar el modelo, el sistema. Necesitamos hacer esto. ¿Y por qué lo necesitamos hacer? Porque la burocracia, este modelo tradicional que hoy, como ya mencioné, existe todavía muy arraigado y no es malo, simplemente es el modelo con el que nacimos, creció, nos ha ayudado mucho como humanidad, nos ha traído durante todo el siglo XX muchos desarrollos, etcétera, pero es el modelo que hoy posiblemente ya no calza en un entorno mucho mayor de complejidad, porque este desarrollo burocrático se creó para contextos un poco más simples y complicados. Modelos donde, o burocrático, donde, pues como ya todos conocemos, existe una pirámide tradicional, niveles, división del trabajo por niveles, y obviamente también un poco una estructura divisional horizontal donde los mandos medios supervisan a los mandos operativos y la toma de decisiones se concentra en la parte superior.
un direccionamiento vertical, obediencia de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. Creo que es un modelo que todos de una u otra manera entendemos y que de una u otra manera, con matices claramente, persiste todavía en muchas de nuestras organizaciones. Reitero que esto no es malo, simplemente hace parte de una evolución. Pero desde recursos humanos, si identificamos en el sistema en el que estamos, podemos pensar en cómo eventualmente poderlo transformar hacia dónde, hacia un concepto de organización o sistema más adaptativo, donde haya la posibilidad de un liderazgo no tan centralizado en una cúspide, sino más a todo nivel. Y un liderazgo no visto necesariamente como una gestión de personas o de tener personas a cargo, sino la capacidad de impactar, de generar una entrega de valor independientemente del rol en lo que estoy. Más autonomía en los equipos, más autogestión, menos supervisión, menos silos departamentales, más integración, más transversalidad, más trabajo colaborativo para generarle valor al contexto, es decir, al cliente, al mercado. Este tipo de estructuras adaptativas, hay varios modelos ya que existen hace varias décadas, como la sociocracia, la holocracia, humanocracia, etcétera. Estos modelos son el nuevo tipo de sistema que hoy se está requiriendo más y no necesariamente viene, digamos, promovido por la inteligencia artificial. Pero casualmente, la inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta ahorita en la última parte de mi conversación, antes de irnos a las preguntas y respuestas, que es una tecnología que nos impulsa más como a poder implementar este tipo de modelos nuevos o sistemas nuevos. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver esta transición que acabo de mostrar de la burocracia a la adaptación? En cosas un poco más concretas. Voy a dar un ejemplo. Aquí hay 8 tendencias. Los invito a que las consulten. Aparecen en un blog que me gusta mucho que se llama Corporate Rebels. 8 tendencias. Ahí lo pueden encontrar y pueden encontrar súper detallado cada una de estas 8 tendencias. Pero es una transición hacia qué, por ejemplo, hacia la posibilidad de más experimentación y adaptación, hacia la posibilidad de tener más autogestión, libertad y confianza en las personas, hacia la posibilidad de que no nos importen tanto los descriptivos de puestos rígidos para ciertas situaciones, sino que valoremos más el talento y la capacidad, dominio o maestría de las personas, de menos secretismo en algunos aspectos que todavía mantenemos en recursos humanos hacia las personas, más transparencia. No solamente centrarnos en la utilidad, sino centrarnos en la utilidad, pero también con propósito, conexión y valores. Entonces hay una transición, no solamente desde lo organizacional, sino también desde lo humano, desde las expectativas que como personas en un mundo de trabajo estamos trayendo. Y estas tendencias, como ustedes pueden encontrar en este blog, que los invito a mirar, ya están siendo aplicadas en muchas, muchas organizaciones en el mundo, desde empresas gigantes como Bayer, como Haier, que es la más grande fabricante de electrodomésticos en el mundo, hasta empresas mucho más pequeñas, pero de todos los sectores, servicios, salud, manufactura. Los invito que de verdad ahí van a encontrar buenas prácticas, o prácticas, no buenas, sino prácticas de miles de empresas en todo el mundo. Los invito a que consulten esto. Entonces acá ya nos pasamos a la última parte de esta conversación. Como les había dicho, más o menos nos quedan unos 8 minutos para esta última parte y darle paso a sus preguntas, inquietudes que pueden ir dejando en el chat para que más tarde de pronto las resolvamos o si más tarde quieren quizá hacer directamente la pregunta o dar la opinión en el momento en el que abramos el espacio, también lo vamos a poder hacer. Entonces voy a recapitular antes de pasarnos a esta última etapa. Estamos en recursos humanos en un momento histórico. ¿Por qué? Porque el sistema donde hemos estado viviendo es un sistema que se está transformando y donde nosotros tenemos esa posibilidad histórica también de ser arquitectos, de liderar ese proceso, de ayudar a transformar o a llegar a movilizar esa transición. Tenemos esa oportunidad. Pero para eso, como ya lo acabamos de ver, necesito darme cuenta de dónde vengo o en dónde estoy y cuáles son esas posibilidades hacia dónde yo puedo ir. Y hemos dicho hasta acá que esas posibilidades pasan por entender que el modelo burocrático tradicional, que si bien tiene muchas ventajas, a hoy, en las dinámicas de hoy también tiene limitantes. Es un modelo que a veces nos vuelve un poco más aletargados, más lentos para la adaptación a los cambios, más rígidos, donde se premia a veces más el individualismo que la colaboración, donde a veces también se supedita la innovación por la obediencia o por el mando que vengan desde las estructuras de liderazgo superiores. Entonces son, digamos, dinámicas que si necesitamos más innovación, más celeridad en el cambio, más aprendizaje, más adaptación, pues el sistema tradicional a veces no nos va a funcionar y por más
que queramos hacer el mejor esfuerzo, como decía William Edwards Deming, en un sistema que ya no está adaptado para un entorno, por más que hagamos el mejor esfuerzo, vamos a perderlo. No se va a ver tanto, no se va a ver reflejado. Entonces nos toca ajustar el entorno o el sistema o la estructura para que la cultura cambie, porque recuerden que la estructura o la cultura sigue a la cultura orienta la estrategia o influye en la estrategia obviamente direcciona la implementación, la ejecución y obviamente el resultado o el valor que entregamos en el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos esto y cómo se ve esto en un contexto ahora donde aparece la IA? Vamos a ver tres escenarios graduales, donde posiblemente algunos de ustedes ya están en algunos de ellos y cómo sería el papel de recursos humanos y qué retos tenemos como empresas y como recursos humanos en estos tres escenarios. Escenario número uno, ¿sí? Escenario número uno es aquel escenario donde hoy muy posiblemente muchos de nosotros ya estamos entrando o estamos ya en algún tiempo o algunos de pronto ya pasaron por ahí, pero que me atrevería a decir que en Latinoamérica muchas empresas hoy todavía están entrando o están empezando o apenas están en esta etapa número uno. ¿Y qué significa esta etapa número uno? Esta etapa número uno significa el escenario donde podemos asistir a las personas con inteligencia artificial. ¿Qué significa? La tecnología de inteligencia artificial hoy puede actuar como un apoyo al ser humano, ¿sí? Como un asistente personal que entre otras cosas, no únicamente puede ayudar, por ejemplo, a redactar, a resumir, es decir, a automatizar tareas operativas que a veces consumen mucho tiempo. Algo que se llama la pseudoproductividad, sobre todo en los roles administrativos. ¿Qué es la pseudoproductividad? Muchas tareas administrativas, muchas cosas, poco valor. No porque la persona sea mala, no porque la persona no sea competente, simplemente porque la estructura burocrática lleva a que haya múltiples reuniones, múltiples informes, múltiples reportes, múltiples y la persona concentra gran parte de su trabajo diario en hacer ese tipo de tareas. Y esa pseudoproductividad, pues es la que hemos de una u otra manera desarrollado durante muchos tiempos y valorado en cierta medida en las empresas. Y hoy tenemos la oportunidad que todas esas tareas administrativas sean apalancadas o desarrolladas por IA para que realmente la persona suba la productividad, sin necesidad de cambiar la estructura todavía, ni siquiera organizacional, para que libere tiempo, para que las personas puedan dedicarse más a un deep work, a trabajar más en curiosidad, investigación, innovación, etcétera, etcétera. El reto acá que tenemos es desarrollar unas habilidades. ¿Cuál es la habilidad? No única, no es la única, pero una habilidad clave, el prompting, la interacción con este tipo de tecnología. Pues según las estadísticas de Microsoft, sobre todo en entornos de Europa, Estados Unidos, todavía existe una brecha entre la capacidad, habilidad del pronteo de los empleados con la de los líderes. Y esto obviamente en Latinoamérica puede ser que los datos sean mucho menores en cuanto a proporción. Pero lo que nos muestra esto es que ahí tenemos una oportunidad. Ayudar a transformar la cultura implica cambiar la estructura. ¿Qué estructura? Una estructura donde si yo favorezco que las personas sigan inmersas en pseudoproductividad, haciendo manualmente tareas operativas que ya pueden ser ejecutadas por un asistente que les alivian el tiempo, pues no voy a facilitar que haya una transformación real en el contexto de trabajo en el que estoy. Escenario número uno, humanos asistidos con IA. Vamos a pasarnos a un segundo escenario donde también algunas empresas ya pueden estar, posiblemente ustedes ya lo están haciendo, posiblemente están haciendo la transición a este segundo escenario, o posiblemente todavía no están ahí, también obviamente es posible. Y este segundo escenario es el escenario de los humanos más agentes de inteligencia artificial, es decir, colegas. Ya somos colegas, ya no es mi asistente, ya no tengo un asistente, sino tengo un colega de IA. ¿Y quiénes son estos colegas? Son agentes especializados. Un agente que investiga el mercado y me entrega insights del mercado. Un agente que analiza la información financiera profundamente y me entrega unos insights, etcétera, etcétera. Un agente que me prospecta, ¿sí? Posibles leads de ventas para traerlos a la organización. Entonces, si se dan cuenta, empieza a existir una transición de rol hacia una inteligencia artificial. Y aquí, pues obviamente, lo que podemos ver es el valor para la empresa porque puede escalar capacidad. Ya no necesito que las personas estén, o necesito tantas personas en este tipo de tareas que se pueden automatizar y se pueden hacer mucho mejor claramente por capacidad de procesamiento, velocidad, análisis con una IA. ¿Listo? Y a su vez tenemos un gran reto y es que los líderes empezamos y desde recursos humanos a darnos cuenta que ahora los equipos de trabajo ya no son solamente seres humanos, sino son seres humanos con agentes, ¿sí? ¿Cómo funcionará ahora un equipo así? Donde yo tengo una capacidad potenciada de personas,
a nivel productivo con asistentes, pero a su vez tengo agentes que interactúan con ellos. Y a su vez pueden ser agentes que le van a pedir cuentas a los humanos. Ok, yo ya terminé mi parte del trabajo, necesito tu insumo para yo continuar con otra parte. Ok, ¿cómo gestionamos eso? Y cómo los líderes lideran ese tipo de cómo ejecutan ese tipo de liderazgo. Cómo auditan, cómo delegan, cómo refinan resultados, cómo vigilan también sesgos respecto a este producto, a este escenario. Segundo escenario y tercer escenario, ya para empezar a cerrar nuestra sesión de hoy, el escenario número 3 es el escenario de agentes e IA autónomos y supervisados en algunos casos. Y es donde ya no tengo necesariamente colegas, pues, o puede coexistir los tres escenarios claramente, pero más allá de colegas, más allá de asistentes, son escenarios donde la IA hace el trabajo completo, autónomamente, ¿sí? Los agentes se encargan completamente de los procesos. Y eso que puede sonar futurista, estamos a pocos años de que ya sea una realidad. Ya cada vez más áreas, por ejemplo, como de servicio al cliente, sin que sea la única, claramente, o áreas, digamos, un poco más con reglas que se pueden automatizar porque son repetitivas, aunque tengan volúmenes altos, pueden verse desplazados roles hacia, digamos, la inteligencia artificial y que pueden gestionar operaciones 24/7, obviamente reducir costos, tiempos, y esto implica que va a haber un desplazamiento y la necesidad de una reconversión de capacidad de laboral de muchas personas hacia nuevos roles. Y aquí los retos y cuidados que tenemos tienen que ver justamente con esa capacidad, no solamente de ayudar a hacer ese reskilling y upskilling a muchas personas, quizá dentro de organizaciones, también orientar una adecuada rediseño organizacional hacia la eficiencia, porque es evidente que va a generar pues un desplazamiento de personas y obviamente las empresas se van a tender a contraer y ahí también recursos humanos va a tener un reto de cómo ayudar en esa transición. Y en tercer lugar, cómo ayudar a diseñar gobernanza ética y seguridad de los datos. Cuando uno empieza a entrar en este mundo del apoyo de la inteligencia artificial derivado de estas nuevas dinámicas de trabajo, pues podemos correr el riesgo de que si entregamos totalmente autonomía hacia ciertos tipos de sistemas autónomos, podemos quizás sin querer perder o ir en contra de algunos temas éticos, morales, humanos que debemos cuidar. Entonces, esa vigilancia algorítmica, mi sugerencia o como yo lo veo, es un rol donde recursos humanos tiene un valor fundamental. Cuidar lo humano dentro del contexto de la IA. ¿Y qué es cuidar lo humano? Ese concepto de lo que implica la moral, la ética y no solamente eso, los valores humanos, el sentido humano, la integralidad del ser humano, que no únicamente puede verse dimensionada hacia una perspectiva de productividad y eficiencia.